Oigan, ¿nos cuesta más reconocer la violencia cuando la ejerce una mujer a cuando la ejerce un hombre? Aunque no parezca, esto está relacionado con el machismo y te voy a explicar por qué. Para nadie es una sorpresa que las generaciones jóvenes consumen mayormente noticias en redes sociales y cada vez confían menos en los medios tradicionales. ¿Por qué? ¿Qué les ofrece el internet y los creadores de contenido que los periodistas no pudimos ofrecer? Quizá que lograron informar en sus propios códigos, en el lenguaje de las redes. En México piden justicia para Fátima. Y narrando las noticias para ellas. Storytime de cómo confirmé que tener mi casa propia es más difícil de lo que pensaba. El otro día llamé a una de las tantas inmobiliarias que anuncian la venta de departamentos en la Ciudad de México. Cada vez veíamos a periodistas más jóvenes y más jóvenes consumiendo información únicamente en línea. ¿Debemos culpar a los jóvenes por querer todo instantáneo cuando el mundo en el que nacieron se les creó así? ¿El periodismo está en extinción? ¿Pero cómo? Si todos los días se crean nuevos medios en redes sociales. ¿Dónde estamos parados? ¿Es posible generar puentes entre las redes sociales, los jóvenes y los contenidos? ¿Estamos frente a una crisis de información? Esto y más hoy en Pulsar. Para contestar estas preguntas, me emociona mucho poder dialogar con Florencia González Guerra, videoperiodista, productora, creadora de contenido, escritora, ha hecho podcast también. ¿Qué no ha hecho? Es la reina multifacética. Flor, bienvenida, qué gusto tenerte en Pulsar. ¿Cómo estás? Al contrario, Aranza, muchísimas gracias por invitarme. Contenta de estar aquí para poder hablar un poco de redes, periodismo y creación de contenido. Ajá. A ver, tú eres comunicadora y periodista, pero también te has desarrollado como creadora de contenido. ¿Qué te llevó a tomar ese camino? Yo creo que fue más frustración que ganas de, ¿no? Claro que siempre está como esa sensación de miedo a la exposición, pero para mí me daba más frustración. Yo empecé mi carrera como periodista escribiendo reportajes largos, ¿no? O en notas de cultura, en Milenio Jalisco o en Chilango. Y hacía reportajes largos sobre la Ciudad de México ya en el trabajo en Chilango y me daba cuenta que no había una repercusión real sobre lo que publicaba. Y para mí era súper frustrante haber pasado una semana o más y darme cuenta que nadie iba al sitio o pocas personas iban al sitio y la repercusión personal que yo tenía al respecto era menor. Entonces como que me fui cuestionando y preguntando constantemente qué era lo que yo necesitaba hacer para poder hacer de mi periodismo algo relevante para la gente, ¿no? Como periodistas creo que al menos un tiempo para acá sí texteo con mis amigas de que me frustra mucho a veces estar trabajando sobre cosas que no le pueden interesar a muchas personas, aunque son súper relevantes. Entonces mi pregunta constante era ¿cómo hago relevante algo que pareciera ante los ojos de mucha gente que no es importante? ¿Y la respuesta la encontraste en las redes? La respuesta la encontré en las redes, justamente, sí. ¿Por qué crees que informar en redes tuvo tanto éxito? O sea, ahora creo que hay más creadores dando las noticias que de hecho periodistas. Sí, yo creo que el problema es... yo me di cuenta que las personas evitan las noticias, ¿no? Y esto es algo que no lo digo solamente yo, también salió en un informe del Oxford Institute para el estudio del periodismo que la evitación de noticias es un problema en auge. Y cada día los ratings muchas veces van cayendo en las noticias, porque lo que la gente cree es que al tener una higiene mental sobre el consumo de información, pueden sentirse como más aliviados, ¿no? Entonces, pienso que tiene que ver mucho con los formatos, el tono y la inmediatez de los noticieros, que es con lo que la gente no conecta. No hay mucha empatía a veces o no hay conexión. Y para mí, en mi creación de mis productos periodísticos, para mí lo más importante es la conexión con la gente, ¿no? Si yo no puedo saber
qué es lo que piensa alguien al respecto, si, oye, me compartes el teléfono de esa persona, oye, ¿me ayudas con esto? O sea, creo que a partir de ahí se empieza a generar una comunidad y para mí eso es lo más importante, ¿no? O sea, que al final de cuentas cuando tú creas contenido o haces periodismo, pues esperas que tenga alguna repercusión, ¿no? ¿Qué riesgos observas? Porque no solamente hay periodistas ahora en redes sociales creando contenido, sino también influencers que estén informando. Yo creo que hay una situación donde el blogging nos ha hecho como ver una situación donde puedo compartir mi experiencia y en el periodismo también lo que vemos es que la tradición periodística como la veníamos viendo durante mucho tiempo, hay una fractura muy evidente de este lado, pero que también de este lado hay una oportunidad o oportunismo, más bien no sé cómo llamarlo, de tomar esas herramientas donde por acá los periodistas o no los periodistas, voy a decir más bien los medios tradicionales de información, han abandonado de alguna forma sus audiencias a las personas que los llevaron a estar donde están al día de hoy. Y hay un oportunismo de los bloggers, influencers, etcétera. Entonces, el blogging, esta cuestión de compartir mi vida día a día, pareciera que da la legitimidad de poder compartir la información de acuerdo a mi punto de vista. Y claro, todos tenemos libertad de expresión, pero pues antes podíamos acceder a una cámara, un micrófono de una manera mucho más complicada y al día de hoy, al tenerlo en un acceso tan sencillo, pensamos que podemos dar nuestras opiniones sin que eso tenga ninguna repercusión. A mí en particular sí creo en la libertad de expresión, pero siempre entendiendo que mi derecho llega hasta donde está el derecho del otro. Y en el momento en el que yo empiezo a compartir desinformación, odio o lo que sea, estoy invadiendo el derecho de otras personas el derecho a la información es un derecho por sí mismo, ¿no? Entonces, si yo estoy incurriendo en una falta de ese estilo, me parece que ahí esos son los límites y los peligros que los tenemos que tener súper claros. La información está en crisis, las redes sociales transformaron el periodismo. Nos vamos a un corte, pero al regresar seguiremos conversando sobre el periodismo en redes sociales en Pulsar. Pulsar, continuamos. Pulsar, regresamos. Cuéntame, ¿en dónde lees noticias o ves noticias? Suelo ver noticias tanto en redes sociales como en televisión directa. Normalmente veo noticias en el canal 4 y 5, pero también recurro mucho a redes sociales para ver información en general. En redes sociales. Pues es una red que utilizo más seguido, entonces pues normalmente es donde me aparecen las noticias y eso. Las redes sociales. ¿Qué te gusta de las redes sociales? La accesibilidad, o sea, que lo puedes ver en cualquier momento y que es rápido, o sea, es información precisa y muy resumida. Pues hay veces que nada más ves una noticia y no tienes que estar viendo todo el programa en la televisión. Porque siento que es un medio más accesible, más rápido, y al mismo tiempo puede ser un poco peligroso, pero con que sepas identificar cuáles son las noticias falsas, cuáles son fuentes confiables y sobre todo qué contenido buscas, creo que puede ser una buena herramienta. ¿Cómo identificas tú cuáles son noticias falsas? Normalmente tienes que buscar la página web de dónde viene. Trato de checar la noticia que veo y luego la verifico en otro lado si es correcta o no. Te quita de tu propio juicio las redes sociales y debería de ser mejor verlo en televisión directa. ¿En qué redes sociales ves noticias? Por lo regular en Twitter. Ahí es un poco más explícito que en otras redes sociales. Es variado, no consumo muchas noticias en TikTok, por ejemplo, porque ahí siento que hay un poco de opinión personal y no es tan concreta y objetiva. Creo que más en Twitter, bueno, en X, que ahora es. Bueno, que creo que en todo tipo de redes, pues hay mucha información pues que no es veraz y todo, pero creo que de las fuentes más confiables que he encontrado yo ha sido X. Estamos de regreso en Pulsar, platicando sobre el periodismo en redes sociales con Florencia González Guerra. Y ya me hablabas, ¿no? De que pues tú te mudaste un poco, no sé si a la fuerza o decepcionada, desilusionada en tus palabras. ¿Las redes sociales te permitieron una mayor independencia periodística? Siempre. O sea, creo que a mí lo que me ha permitido mucho hoy día las redes, y también porque me ha tocado estar del otro lado, ¿no? En las decisiones donde muchas veces las decisiones de arriba vienen a
¿cuántos seguidores tiene esta persona? Y con base en eso deciden si una persona es invitada o no es invitada a un programa o lo que sea, ¿no? Entonces, eso te da una legitimidad al que tú vayas construyendo tu comunidad, de poder, yo creo que seleccionar mejor o poder tener cierto acceso a trabajos, a otras formas. Entonces, creo que hay una satanización muy grande hacia las redes sociales y nunca se da, o sea, no analizamos también estos otros beneficios que puedes encontrar en las redes sociales al estar utilizándolo. ¿Y las dependencias? O sea, de que genera independencias periodísticas, pero otras dependencias. Pues adicción al celular. Pero además de eso, no, sí, yo creo que la libertad editorial me ha permitido tener muchísimo y poder expresar. Y creo que eso es lo que le gusta al final a mi comunidad, ¿no? O sea, no, creo que en algún momento si me ven en otro espacio donde no permiten ser yo, ¿no? Porque también lo que ha sucedido tradicionalmente en muchos medios informativos tradicionales es que tratan de meter en moldes a personas que quizá tienen otra forma de vida o tienen otra perspectiva, etcétera, y muchas veces no encajan ahí, ¿no? Entonces creo que por ese lado son las libertades y las limitaciones que a mí me ha dado. Creo que tiene que ver mucho más con cuánto tiempo pasamos consumiendo, cómo nos volvemos súper a la necesidad de, a ver, ya no estoy siendo relevante ahorita. ¡Ay! ¿Eso cómo lo traduzco en mi día? ¿Cómo me hace sentir? ¿No? Entonces creo que no tiene, para mí no es tanto con qué sí puedo o no publicar, sino qué tengo tiempo para hacer, qué tanto estoy consumiendo y qué finalmente voy a publicar. ¿Cómo compites con los influencers? Yo creo que no compito, pero sí me diferencio, ¿no? Al menos eso para mí es importante y no creo que vaya a ser una competencia porque pues tienen las de ganar en el sentido de la atención, en el sentido de los tópicos que se toman, ¿no? Mucha gente prefiere quizá un contenido mucho más light que un tema social o etcétera. Entonces, creo que nunca vamos a competir, pero creo que los periodistas tenemos que aprender cosas de influencers, como sobre todo en la narrativa y el posicionamiento de la marca como persona. Y también creo que los influencers tienen mucho que aprender de los periodistas en cuestión de verificación de datos, respeto a las fuentes, etc. Justo cómo ha cambiado la relación entre periodistas y la audiencia con las redes sociales. Pues yo creo que la ha acercado un montón. La ha acercado en el punto de decir, por ejemplo, hoy día yo puedo priorizar el crear un contenido propio para poder estar más cerca de mi audiencia que a lo mejor estar trabajando o haciendo algo diferente. Creo que ahí entran otras preguntas que tienen que ver sobre el modelo de negocios, ¿no? Y que pues justamente son cosas que todavía tenemos que explorar. ¿Cómo se sostiene económicamente el periodismo en redes? Creo que tiene que ver mucho. El otro día leía un post en LinkedIn de el tipo relataba una situación, una escena donde un grupo de periodistas jóvenes llegaban a decirle cómo pitchar a esta persona que había pitchado muchísimas series, a Nat Geo, a no sé, Netflix, a estas plataformas. Y él decía, dejen de pitchar. Pitchar es una pérdida de tiempo. Empiecen a construir sus comunidades. Entonces, creo que hoy día no, o sea, tenemos que pensar en que es una inversión, ¿no? El poder decir, hoy día no hay una fórmula de A, tienes que hacer talleres, B, tienes que hacer suscripción de contenido, C, tienes que hacer, no sé, reuniones o vender un proyecto, pero todas esas son posibles y la diversificación al final de cuentas es el modelo de negocio que es posible siendo una periodista, creadora de contenido, que vas a lo mejor pitchar sí una serie o un producto editorial, pero eso cómo va a tener relevancia, porque a la gente le va a importar después de que hayas construido una audiencia sólida, fuerte, que te siga donde vayas y que digas, yo quiero ver el contenido de Aranza y estoy dispuesta a pagar una suscripción de una plataforma por ver un programa de Aranza algún día en Netflix, ¿no? Por ejemplo. ¿Y es sostenible esa inversión en lo personal? Porque
hay muchos medios de comunicación ahora en redes sociales, pero también muchos medios que están quebrando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tenemos que migrar a modelos de negocio mucho más pequeños dentro del periodismo que estas grandes salas de redacción que antes se conocían. También creo que uno de los problemas de muchos medios digitales actualmente es cuánto tiempo han dependido de los grandes internacionales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí nos llega a hacer ver ¿qué están haciendo los influencers para poder ser sostenibles? Entonces, para mí no sé si será sostenible con el tiempo porque también es parte de algo que estoy experimentando, pero estoy convencida de que si apuesto un poco a mi proyecto personal, el día de mañana puedo vender un producto mucho más caro. Simplemente por ya tener una comunidad que me puede acompañar, que me puede seguir, y ya espero que en eso haya sembrado frutos el hecho de haber invertido tanto como en el proyecto personal, de decir, a lo mejor por este momento no quiero tener un trabajo fijo y etcétera, pero eventualmente quisiera, no sé, o sea, hay formas en las que tenemos que innovar y creo que estamos en un contexto de crisis, ¿no? Evidentemente. Y para mí es lo más divertido también al mismo tiempo de decir, bueno, en este momento es cuando la gente que se logra despabilar, ¿no? Y decir, ok, sí, estamos en una situación de crisis, pero no me voy a quedar también como en ese lugar, nada más de, ¿qué hago? Y me pongo a hacer cosas. Yo creo que de ahí viene diversificar contenido y verse en persona. Porque creo que eso es algo que las redes lo que nos ha provocado también, y después, claro, la pospandemia, hay una soledad tremenda, ¿no? Y la gente necesita encontrarse en espacios físicos. Queda otra pregunta por resolver, si todo tiene que ser una transacción económica. Hay un problema grande, ¿no? También. Pero para mí creo que vale la pena pues jugar el juego y ver si hay algo o no. Jugar el juego, el periodismo está en crisis, pero también los periodistas podemos aprender de los influencers. Con esas reflexiones nos vamos a un corte, pero al regresar hablaremos de los contenidos más funados, odiados de Florencia, así que quédate con nosotros en Pulsar. Pulsar, continuamos. Pulsar, regresamos. Estamos de regreso en Pulsar y ahora sí cuéntame, Flor, ¿cuál ha sido tu contenido más viral? Mi contenido más viral fue un video del Tren Maya y la impunidad ambiental grabado en 2022, todo hecho con iPhone, con un celular y un micrófono y un estabilizador. Fue un video que me ayudó también a ganar un premio Walter Reuters y el cual explicaba antes de que se conocieran tanto las implicaciones, ¿no?, ambientales que se iban a tener. Pues se viralizó enormemente ese video. Ajá. Qué loco, ¿no? Que te llevó a ganar un premio de periodismo y que seguramente los señores del periodismo dirían que no puedes grabar un reportaje así en selfie. Porque en vertical. En vertical, En además. vertical y con selfie. O sea, pero me dieron ahí una mención honorífica justamente yo creo que por eso. ¿Sí? Ajá, sí. ¿Y el más odiado? El más odiado es uno que acabo de publicar en mi proyecto Buena Pregunta TV. Sobre la soltería elegida de las mujeres. Yo estoy en pareja, pero aún así decidí hacer un contenido sobre por qué las mujeres están eligiendo la soltería y sobre todo las mujeres jóvenes. En México el 70% de las mujeres entre 18 y 24 años son solteras y muchas lo prefieren así. Bueno, la cantidad de mensajes que me llegó, pero por una cuestión donde no se entiende qué es lo que estamos diciendo en ese video. En ese video estamos hablando sobre las tensiones que existen actualmente entre hombres y mujeres, entre ideas que se están desarrollando, pero pareciera que fue váyanse a hacer de comer, es que ¿por qué no van a necesitar algún día un hombre y van a ver? Y es como, no estamos hablando de eso, claro que necesitamos. ¿Y de ahí de quién crees que es la culpa, por ponerle una palabra, de que no se entienda? ¿De quién lo crea o...? Yo creo que son los sesgos internos que mucha gente tenemos y que a la hora de ponernos en redes sociales creemos que es más importante dar nuestro punto de vista que realmente entender o preguntar. Creo que ahorita la cuestión es que la gente comenta con encono, con enojo
en vez de preguntarse a qué te estás refiriendo, ¿no? Simplemente, y es como, pues bueno, a mí me dieron más vistas, me da igual. O sea, si le quedó mal, pues publicidad buena, publicidad mala, pero al final de cuentas me combino sus mensajes negativos. ¿Tienes algún contenido del que te arrepientas de haber hecho? Ay, yo creo que sí he entendido de a poco que no todas las cosas tienen que ser públicas. Y eso es algo nuevo que he ido aprendiendo a... Se le exige mucho a las personas ser más transparentes en las redes sociales. Y creo que hay un problema también en eso, porque no es cierto. La gente también utiliza el contenido que hay en redes sociales para lastimar a las otras personas, y creo que he aprendido a que no todo tiene por qué ser público. ¿Tu mayor decepción periodística? Ay, mi mayor decepción periodística. Creo que, bueno, o sea, en general paso a veces mucho tiempo tratando de hacer cosas como más investigadas, reporteadas, y ver que muchas veces esos videos tienen un engagement, o sea, un engagement rate de, no sé, más allá de los 30 segundos, o sea... Sí, de que la gente no se queda a ver tu video más allá de los 30 segundos. Eso en verdad yo creo que es lo más frustrante del trabajo. No en particular un contenido, sino en general entender todo el trabajo que te implica ponerte ahí para que al final mucha gente le dé scroll rápidamente. ¿Alguna historia o trabajo que hayas cubierto o hecho, o creado? Ya sabemos que haces muchas cosas, pero que haya cambiado tu vida o tu perspectiva. Yo creo que todas me impactan de alguna manera, o sea, no puedo quedarme como, no sé, o sea, desde la historia de el trabajo del hogar en Perra Nación, yo creo que fue una de las que más me ha hecho cuestionar varias cosas. Y también otro muy fuerte fue Voto en Prisión, que pude entrar a Santa Marta, Catitla y a otros reclusorios para conocer la situación, y yo creo que esos fueron los que más duro me impactaron, ¿no? Has estado en muchas plataformas, Instagram, TikTok, has hecho podcast, has trabajado en la tele también. ¿Cuál es tu red social favorita? Instagram. ¿Por qué? Porque Instagram te permite hacer comunidad. Y esa es la diferencia, por ejemplo, que con TikTok. TikTok te da vistas, YouTube te da, pues sí, monetización, pero Instagram te permite esa sensación de comunidad más cercana a través de los canales, por ejemplo. ¿Lo más difícil de gestionar tus proyectos? Querer estar en todo. ¿Y cómo lidias con eso? Estoy aprendiendo a decir que no. Ajá, sin verme grosera o lo que sea, es como, no, quizá esta vez no. ¿Te puede hacer periodismo en redes sociales? Sí, totalmente. Es necesario, porque la demanda del consumo y la inmediatez que nos está exigiendo la creación de, o sea, o el periodismo mismo, ¿por qué no hacerlo en redes sociales si justamente en televisión sabemos que muchas veces son las noticias, las están dando cuando es una noticia transcurriendo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo vemos de esa manera con desdén a veces hacia las redes sociales, cuando en la televisión se hace exactamente lo mismo? Flor, muchas gracias por acompañarme aquí en Pulsar, por darnos todas tus reflexiones. Muchas gracias a ti, Aranza, al contrario. Gracias por invitarme y felicidades por el programa. Gracias, siempre tu espacio aquí. Y nos vemos la próxima semana aquí en Pulsar.